Seguimos estudiando la palabra del Señor. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Y estamos estudiando el perfil de un verdadero cristiano. Y eso es lo que nos muestra la primera carta del apóstol Juan. Describe la conducta y el carácter de un creyente verdadero. En el capítulo 2 es alguien que permanece en Cristo, y vamos a considerar en quinto lugar qué es lo que para qué nos beneficia o en qué nos ayuda a permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo, hermanos, nos libra del peligro de la apostasía. Este asunto de la apostasía es un tema muy controversial y algo muy actual. No necesariamente solo en este tiempo, sino que a través de la historia de la iglesia se ha hablado mucho acerca de la apostasía, pero en realidad, ¿qué es apostasía? Me atrevo a pensar que algunos de nosotros no tenemos ni idea de lo que es apostasía. Y quizá hemos escuchado la palabra, pero no sabemos en realidad qué es. O quizá hemos mencionado de la apostasía, o hemos dicho que estamos en los últimos tiempos y que la apostasía está a nuestro alrededor, pero ni sabemos en sí de qué hablamos. Este pasaje del versículo 18 al verso 29, es decir, al último verso del capítulo 2, nos va a nosotros a ofrecer algunos recursos, algunos secretos para poder nosotros librarnos de la apostasía. Pero primero definamos qué es la apostasía. El diccionario lo define de esta manera: es el abandono, rechazo y desprecio total a la fe que se profesa. Cuando decimos abandono y rechazo y desprecio, se supone que el que está en la iglesia o formando parte de una iglesia local, él dice que profesa o dice tener fe, pero luego apostatar sería abandonar, rechazar y despreciar, y sería volverse. Bueno, esa es la otra idea que tiene, es volverse deliberadamente, rechazando lo que antes decía creer. De eso encontramos mucho en la actualidad. Muchos hombres que decían creer, decían ser salvos, pero en realidad no lo son. Y se volvieron deliberadamente rechazando lo que antes decían creer, la enseñanza por la que defendían o predicaban o quizás hasta podían pelear o con otros. Pero ya una vez apostatar sería volverse. Pero ¿cómo podríamos librarnos nosotros? Porque este es un peligro que nos acecha. Sé que algunos dirán, hermano, pero yo, ¿qué tengo que ver con la apostasía? Hermanos, la apostasía podemos verlo como un sistema que Satanás mismo ha levantado. Se han infiltrado en la iglesia. Eso usted lo puede encontrar desde la carta que escribe Judas, donde dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Pablo le había anticipado a los hermanos de Éfeso, a los ancianos de Éfeso en Mileto, cuando los llamó y les dijo que dentro de ellos algunos hombres se iban a levantar, que lobos rapaces que no iban a perdonar el rebaño. Les hablaba de la apostasía. Cuando Judas escribe, ya los apóstatas o los falsos maestros ya están dentro de la iglesia, dice Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Para el tiempo en el que nosotros estamos, la apostasía, aunque nosotros no queramos verla o no queramos nosotros investigar o saber un poco del asunto, es un hecho que existe. El problema es que muchos de nosotros podemos ser quizá de una u otra manera dañados, afectados por este asunto de la apostasía. Porque, hermanos, es un peligro, es un gran peligro cuando nosotros solamente abrimos la boca para que nos den la comida y no investigamos, ni estudiamos, ni averiguamos nada. ¿Qué es lo que hacía la iglesia de Éfeso? Usted lo lee cuando se le escribe en Apocalipsis.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y luego le dice, yo conozco tus obras. Y en una de esas expresiones dice el Señor a la iglesia de Éfeso que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos porque no lo eran. ¿Y cómo los probó? Con la palabra. Hermanos, nosotros necesitamos probar también, pero para eso se requiere que estudiemos la palabra del Señor, que nosotros pongamos diligencia en el estudio de la palabra del Señor. Tenemos que aprender a conocer la palabra, a conocer la verdad. Y eso es lo que vamos a ir leyendo en este pasaje. Es muy probable que algunos de nosotros solamente estemos repitiendo lo que otro dijo. Y nosotros creemos que estamos bien. Porque lo dijo tal persona, porque lo dijo este hermano. No es la base, hermano. Tenemos muy buenos hermanos, gracias al Señor, pero no es el fundamento, no está en lo que dijo determinado predicador. El fundamento está en la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que estudiar diligentemente, indagar. ¿Por qué era conocida la nobleza de los hermanos de Berea? Dice que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras, investigaban diligentemente para ver o para conocer mejor lo que se les enseñaba. Me atrevo a pensar que más de alguno de ustedes ni siquiera ha tocado la primera carta del apóstol Juan, por lo menos aunque sea para leerla. Y la verdad que sí, quien pierde más es usted, obviamente, porque no está estudiando como debería ser. Creo que todos nosotros deberíamos ir al mismo paso, estudiando, indagando un poco más de la escritura. Y así deberíamos nosotros despertar en nosotros y desarrollar ese hábito saludable, que de hecho el Señor Jesús nos dio la orden diciéndonos que teníamos que escudriñar las escrituras. Entonces, ¿cómo podríamos hacerle frente nosotros a la apostasía? El pasaje nos va a ofrecer varias claves. Yo las agrupé en tres claves, tres secretos para poder librarse o para poder hacerle frente a la apostasía. Cuando hablamos de hacerle frente, hermanos, es porque hay una lucha, hay un conflicto. Quizá usted ha sido el único que no ha sido, sí ha sido notificado, pero usted quizás no le ha prestado atención. Dice Judas, verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. La fe allí tiene que ver con el conjunto de doctrina, con la enseñanza que hemos aprendido. Pero ¿cómo se defiende la sana doctrina? Porque este es un asunto donde lo estamos escuchando frecuentemente. A defender la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina no se defiende agarrando a bibliazos a otro. La sana doctrina no se defiende faltándole el respeto a otro. No se trata de eso. La sana doctrina se defiende, comienzo aquí, aplicándola a mi vida, sujetándome a ella, viviendo por amor a ella. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, es un asunto, comienza acá, así se defiende la doctrina, aplicándola a mi vida y viviendo conforme a ella. ¿Qué más? Cuando nosotros comenzamos a enseñar la doctrina a otros, enseñándola con amor y paciencia, enseñando la doctrina del Señor. Y eso deberíamos nosotros conocerlo muy bien. Entonces, para hacerle frente a la apostasía es porque estamos en una lucha constante, pero el Señor nos ha dado todos los recursos para poder salir victoriosos. Hermanos, podría afectarnos. Obviamente no estoy diciendo que usted dejaría de ser creyente, no me malentienda, pero aún siendo creyente usted puede ser de una u otra manera afectado por la apostasía. Quiero explicar un asunto acá. En el contexto del pasaje, el pasaje habla de creyentes verdaderos y creyentes falsos. Un creyente verdadero es seguro que permanece en Cristo, que ese es el asunto que hemos estado tratando en el capítulo 2. Pero un creyente verdadero, aunque permanezca en Cristo, ¿en qué podría afectarle la apostasía? Hermanos, la apostasía podría a usted quizá de alguna forma afectarle en el galardón. ¿Por qué asocia el tribunal de Cristo? Bueno, me voy a anticipar un poco. En el verso 28
asocia el tribunal de Cristo relacionado al conflicto con la apostasía. Porque es muy probable que nosotros, siendo creyentes verdaderos, nos desenfoquemos de lo que en realidad deberíamos ocuparnos. Nosotros no deberíamos preocuparnos tanto por la mentira. Y voy a anticipar otra idea que estaremos considerando. Nosotros muchas veces estamos más empeñados por conocer las mentiras. Yo le diría lo contrario. Yo le aconsejo que estudie la verdad. Si usted conoce la verdad, automáticamente la mentira saldrá a luz. Pero aquí está el problema nuestro. Estamos más enfocados en los errores y en la mentira. Conozca la verdad. Estudie la verdad. Y eso es lo que tenemos nosotros en nuestras manos. Entonces, descubriendo la verdad, nosotros entenderemos cuál es el papel que nosotros deberíamos ocupar y qué es lo que en lo que deberíamos ejercitarnos, qué es lo que deberíamos hacer. Es posible que este asunto de la apostasía pueda de una u otra manera arrastrarnos, afectándonos, no solamente en perder el galardón, sino también es posible que esté afectándonos para mantener una comunión íntima con el Señor. Bueno, este solamente es un adelanto de lo que estaríamos considerando. Comencemos con el primer secreto. El primer secreto es conociendo el programa de Dios. Hermanos, si nosotros queremos salir victoriosos frente a la apostasía, esto es vital. ¿Qué dice el verso 18? Leamos el verso 18. Dice así. Capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por esto conocemos que es el último tiempo. De acuerdo al texto, el primer secreto es conociendo el programa de Dios. Hermanos, Dios tiene un programa y Dios lo va ejecutando y desarrollando de manera perfecta. Cuando los discípulos, voy a hacer un paréntesis aquí para explicar algo profético. Cuando los discípulos le dicen al Señor, vienen saliendo del templo, estoy hablando de Mateo capítulo 24, los primeros versos. Ellos están impresionados por lo que hay en el templo. Era una obra majestuosa, la de Herodes, la reconstrucción del templo llamado el templo de Herodes. Era imponente, definitivamente. Cuando de repente alguien de ustedes le toca ir a cierto lugar y los anfitriones, los que le reciben, quieren mostrarle a usted que el lugar donde ellos viven es un lugar impresionante, que es fuera de serie. Entonces le muestran lo mejor que tienen y de repente lo que tienen es un edificio muy hermoso ahí en la ciudad, no sé, quizás un mall, de repente algo así, una construcción. Entonces ellos quieren demostrar cuán hermoso es ese lugar. Los discípulos quisieron hacer eso con el Señor, sin duda alguna, cuando le mostraron el templo, ellos estaban impresionados, era lo más imponente. Y les dice el Señor, ¿veis todo esto? Yo les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y quedaron ellos un poco así como confundidos. Luego viene una pregunta asociada al reino de Israel, al reino milenial. Ojo a esto. En Mateo 24, él va a responder a una pregunta que ellos están haciéndola, que los discípulos que están haciéndola en el contexto del reino. Y entonces él responde y les dice, oiréis de guerras, de rumores de guerras, hambre, peste, terremotos, y entonces todos quedan impresionados por las cosas que dice. Y luego les dice todavía él, pero aún no es el fin. Nosotros, los creyentes, ¿por qué tenemos que alarmarnos? Yo no entiendo la verdad. ¿Por qué tenemos que confundirnos en cosas tan prácticas y básicas? Cuando por ahí dicen algunos, tal fecha es el fin del mundo. Hasta el calendario maya apareció que el fin del mundo estaba en determinada fecha y algunos creyentes preocupados por eso.
es que usted no se enfoque en el calendario maya ni en el calendario de ninguno. Solo lea la Biblia y se da cuenta del por qué son las cosas. La tribulación no es el fin del mundo. No es allí. Incluso pasarán 1000 años el Señor reinando, literalmente 1000 años, y hasta después del reino de 1000 años, entonces es el fin del mundo. Cuando Pedro dice en el capítulo 3 de la segunda carta que los elementos ardiendo serán deshechos. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21 aparece un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero volvamos otra vez al pasaje de Mateo 24. En ese contexto, el Señor anuncia de que Él es el Rey y que anuncia que hay un reino y anuncia que Él vendrá para establecer el reino. Eso lo dice en Mateo 24, pero anticipó una cosa también. De las señales que dio de su venida para reinar, Él dijo que que se iba a levantar o iban a haber falsos cristos, falsos mesías o anticristos. Y esto es lo que dice acá también el texto. Cuando dice hijitos, el diminutivo hijitos expresa el tierno afecto de un pastor anciano y padre espiritual en el verso 18. Ese diminutivo, eso es lo que expresa. Todo lo que va a decir ahora, me llama la atención esto, hermano, para ayudarle a los hermanos en este problema tan delicado. Juan no los regaña. Juan les expresa y les manifiesta un cálido y tierno amor. Ojo a esto. Nosotros muchas veces lo que hacemos es ser groseros con nuestros hermanos. Juan jamás. Y el Señor Jesús jamás tampoco lo haría. Entonces, hermanos, tenemos que saber que debe haber un tierno trato, un trato de respeto para ayudarnos a crecer y afianzarnos ante los embates de la apostasía. Luego dice el texto, ya es el último tiempo. Literalmente significa, estamos en la última hora. La última hora. En el reloj profético ya está marcando sobre la hora. Usted lee Apocalipsis en el capítulo 1, dice que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, significa que ya está para marcar la hora señalada. Entonces, luego en el texto, siempre en el verso 18, va a utilizar este nombre y lo va a usar en plural y lo va a usar en singular. El anticristo y anticristos. Observe el verso 18 conmigo. Él dice, primero dice el texto, que el anticristo viene. Luego dice en el texto, han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa esto? Esta palabra descriptiva es tanto singular como plural. Singular, cuando hablamos del anticristo, literalmente es un reemplazante de Cristo o un adversario de Cristo o uno que está en contra de Cristo. El prefijo anti significa en lugar de y en contra de. De manera que el anticristo o anticristos son en contra de Cristo. Actúan en contra de Cristo. Voy a utilizar o voy a mencionar, mejor dicho, otro pasaje profético asociado a la tribulación. Cuando Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, en el capítulo 2 de la segunda carta, les habla de la aparición del anticristo. El anticristo, bueno, para los que tienen dudas en este sentido, algunos creen que el anticristo es algún demonio, es un ángel caído. No, el anticristo no es un ángel caído, no es un ser angelical, es un ser humano, 100% hombre, y el anticristo no comienza como lo describe Apocalipsis 13, como una bestia. Él comienza en función como un gran conquistador y un líder político, un estratega militar. Así comienza él, promoviendo paz y seguridad.
ese anticristo al que la Biblia describe, el prefijo que se usa es en contra de y en lugar de. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice que hace eliminar todo lo que es culto, hace cesar el sacrificio y se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Sabe qué significa? Que él se autodenomina a sí mismo Dios. Y eso es lo que el texto quiere decir entonces, o mejor dicho, el prefijo aquí en el texto, anticristo. Luego dice el texto que el anticristo viene. Literalmente significa está viniendo, está viniendo. El anticristo en singular viene. Estamos hablando el que aparecerá en la tribulación. Ese viene, es profético. Y muchos falsos maestros o falsos cristos o falsos mesías similares a él ya han aparecido. Anticristo, plural. Ahora creo que me entiende un poco más la idea del texto. Significa que el anticristo viene, el que describe la tribulación o el que habla en la tribulación. Pero los falsos maestros o falsos mesías a quienes le llaman anticristo, esos ya han aparecido y siguen apareciendo y están apareciendo. Eso significa que el anticristo viene, literalmente está viniendo. Lo cual significa teológicamente hablando que está sucediendo esto, la aparición de muchos anticristos. Voy a dar una explicación a esto, porque Satanás no conoce la hora del retorno de Cristo. Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo. Él no sabe en el día, la hora exacta en el que el Señor Jesús viene por nosotros. Y es posible que tenga a alguien preparado para asumir el liderazgo mundial en cualquier momento. Se lo voy a repetir un poco más despacio y tratando de explicarlo mejor. Satanás no sabe en qué momento el Señor Jesús regresa. Y siempre tiene que tener a alguien preparado para asumir el papel del anticristo. No sé si entiende la idea. ¿Por qué? Porque él no conoce, él no sabe el orden en el programa de Dios, no sabe en qué momento el Señor Jesús viene. Nosotros estamos esperándole hoy. Ese es nuestro anhelo, nuestra esperanza. Luego el texto dice que han surgido muchos anticristos. El espíritu anticristo ya está presente. Esa es la idea. El espíritu anticristo ya está presente y activo en este mundo caído. Los falsos maestros, pero también habrá una manifestación futura del mismo. En este tiempo ya existe el espíritu del anticristo. Ya está presente y está activo. ¿En quiénes? En los falsos cristos, en los falsos maestros. Pero ese espíritu un día, tiempo futuro, aparecerá en una persona a quien la Biblia le llama el anticristo, la bestia, aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Salmo le llama el malo. Entonces, este espíritu del anticristo ya está presente y activo en los falsos maestros. Pero un día vendrá ese mismo espíritu ya en una persona llamado el anticristo, o aparecerá, mejor dicho, en función ya como anticristo. Avanzamos. Versículo 19. En el verso 19 dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay un juego de palabras aquí sumamente importante. El texto dice, salieron de nosotros. ¿Qué significa salieron de nosotros? Hermanos, es importante tomar en cuenta esto de salieron de nosotros.
porque es el ejemplo perfecto de una falsa enseñanza y de una falsa profesión en la iglesia visible. La iglesia local es una iglesia visible. Voy a hacer otro paréntesis aquí para explicar este aspecto. Hermanos, la iglesia universal no es visible. O sea, no la podemos ver, no tiene un día de reunión donde puede estar toda la iglesia junta. No es como la iglesia local, que la iglesia local tiene establecidos los días de reunión. Entonces, en la iglesia universal está desde la perspectiva de Dios. Dios sí sabe quién es la iglesia universal o quiénes conformamos o somos parte de la iglesia universal. Pero en la iglesia universal no hay falsos, solo creyentes verdaderos. Pero en una iglesia local que es visible a los ojos de todos, la iglesia local sí puede tener creyentes falsos o falsos maestros. Entonces, este aspecto este pasaje nos deja a nosotros un ejemplo claro, perfecto de lo que es una falsa enseñanza y de una falsa profesión. La falta de verdad, la falta de amor y perseverancia son las evidencias de que no son creyentes. Bueno, eso es lo que hemos visto a lo largo del pasaje. Si hace falta esto, bueno, el texto dice que el que es creyente verdadero va a permanecer o va a perseverar en Cristo. Esa es la idea del versículo que estamos estudiando, del verso 19. La herejía siempre viene de adentro de la iglesia, siempre viene de adentro, porque allí están infiltrados. Juan fue muy cuidadoso al seleccionar los tiempos verbales. En el verso 19 refleja que salieron los falsos maestros, es un aoristo el tiempo verbal, porque no eran de nosotros, es un tiempo imperfecto, el verbo eran. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La oración, pues obviamente es una oración condicional, sí, y luego lleva un verbo pluscuamperfecto. Voy a mostrarles algo en pantalla. Agregué esto para que les sirva. Obviamente estamos entrando en un campo donde no tendríamos el tiempo para desarrollar esto, pero sí quiero mostrárselo para los que consideren que les puede servir. El tiempo del verbo. Son de importancia tanto el tipo de acción como el tiempo del verbo. Eso es determinante. Entonces, nosotros podemos revisar los verbos. El tiempo presente es una acción continua. Este no está en el texto, no lo hemos mencionado. Un tiempo imperfecto es una acción continua en el pasado. Un tiempo perfecto, que fue el que acabamos de citar, es una acción concluida en el pasado con resultados permanentes en el presente. Un verbo pluscuamperfecto, que es el otro que mencionamos, es una acción concluida en el pasado con resultados continuos en el pasado. El aoristo, que es el otro que citamos, es una acción concluida. Puede ser en el pasado, presente y futuro, pero por lo general en el pasado. Y un tiempo futuro, por lo general una acción futura, aunque en algunos casos puede ser concluida. Teniendo en cuenta estos tres, principalmente, que son los que quiero citar. Una acción concluida en el pasado con resultados en el presente. Salieron los falsos maestros, un aoristo. Es un hecho. Salieron. Es una acción concluida. Pero no eran de nosotros, imperfecto. Es imperfecto. Una acción concluida en el pasado con efectos continuos en el presente. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pluscuamperfecto. Acción concluida en el pasado con efectos continuos en el pasado. Y esto es lo que el texto está diciendo. En otras palabras, voy a traducírselos ahora ya aquí en este otro pensamiento. Ellos no han caído de la gracia porque nunca experimentaron la unción del Espíritu Santo que cambia la vida del creyente. Eso es lo que el verso 19 quiere decir. Está diciendo que nunca se arrepintieron, nunca creyeron en el evangelio, nunca aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida. De manera que son falsos pastores, son falsas ovejas, son falsos maestros, son falsos creyentes. La evidencia entonces de un verdadero creyente es porque permanece en Cristo. Eso lo dice el texto. Eso lo dice el pasaje. ¿Cuántos
podrá recordar a usted que comenzaron la carrera, la vida cristiana, y hace un tiempo se apartaron y nunca más volvieron. No sé si usted conoce de ellos. Quizás otros jóvenes de su edad, pero que hace un tiempo se apartaron. Hermano, la evidencia de que alguien es un creyente verdadero es porque permanece en Cristo. Yo solo quiero hacerle una pregunta de reflexión. Usted ya se vio de aquí a unos 20 años, si el Señor lo permite, unos 20 años hacia adelante, 15, 30, 40, no sé cuántos años. Usted se ve todavía sirviendo al Señor, honrándole a Él. O usted está aquí para ver cómo va pasando el tiempo. O no sabe en realidad por qué está congregándose en una iglesia local. Yo no sé si usted tiene esa idea tan clara. Creo que a todos nosotros, creo que la mayoría de nosotros frecuentemente estamos en ese mismo contexto. De repente, cuando alguien hace profesión de fe, casi todos los creyentes, casi todos los hermanos que nos reunimos en la iglesia, cuando alguien ha recibido al Señor, comenzamos a verlo y decimos nosotros, a ver cuánto tiempo dura. Principalmente si es alguien que nosotros consideramos que ha sido una persona que tiene vicios, que lo otro, que entre la sociedad, incluso entre los incrédulos, es alguien quizás no tan grato. Entonces nosotros los creyentes caemos en ese mismo error y decimos, nosotros, he escuchado a algunos creyentes, hermanos, decir, le doy 3 meses a este, lo más que va a aguantar. Llega un tiempo donde algunos creyentes pueden pasar 1 año, 2 años congregándose y los mira usted activos y usted dice, este ya pasó la prueba, este ya no se va. Hermanos, yo le hago la pregunta a usted sinceramente, ¿usted piensa irse algún día? ¿Usted piensa apartarse? Porque un creyente verdadero va a permanecer en Cristo sin importar los embates y los fuertes vientos de doctrina que acechen a nuestro alrededor. Vamos a permanecer en Cristo. Eso lo dice el verso 19. Si es creyente verdadero. La oración condicional, sí, es la oración condicional que marca el texto. Debería parafrasearse. Un parafraseo, pues es traerlo un poco más a un lenguaje más común. Sería así más o menos. Si nos hubieran pertenecido, lo cual no fue así, entonces se hubiesen quedado entre nosotros, lo que no hicieron. Literalmente así podríamos nosotros traducir o parafrasear el texto a un lenguaje más común para nosotros. Si nos hubiesen pertenecido, lo cual no fue así, entonces se hubiesen quedado entre nosotros, lo que no hicieron. Yo sé que ninguno de nosotros debería caer en el error de, pues decir, de acuerdo al verso 19, ya no hay necesidad de buscar a aquellos que se han apartado, porque ellos, pues, si se apartaron, es que no son. Tenemos que tenemos que mantener el equilibrio. Nosotros deberíamos estar preocupados siempre por aquellos que se han apartado y trabajar, buscarlos, orar por ellos. Ese debería de ser nuestro objetivo, esa debería ser nuestra misión. Si él es creyente verdadero, volverá, pero ese ya es un asunto de él. Pero nosotros tenemos que insistir y buscar. Hermanos, comúnmente nosotros nos apropiamos de este pasaje para cubrir nuestra falta de amor, cubrirla en este manto de supuesta obediencia al texto. Nosotros decimos, si es creyente verdadero, él tiene que buscar al Señor otra vez. Y con esto lo que estamos haciendo es cubriendo con un supuesto manto de obediencia, cubriendo nuestra falta de amor hacia nuestros hermanos. Debemos nosotros buscarles en el amor del Señor, insistir en que vuelvan. Ese es nuestro papel. Ese es lo que deberíamos nosotros hacer. No rebajando así
la doctrina del Señor ni su palabra. No, no deberíamos nunca hacer eso, pero sí mostrarles que nosotros les amamos en el Señor. Decía un hermano que hay creyentes que se comportan peor que un incrédulo y no parecieran que fueran creyentes, pero como él dice que es creyente, yo lo sigo respetando y tratándolo como creyente y como hermano en Cristo, insistiendo. Nosotros deberíamos entenderlo muy bien. Hermanos, tenemos nosotros el deber de buscar a aquellos que se han apartado. Debemos nosotros mostrarles el amor de Cristo. Judas tiene más o menos esa idea. Dice que algunos hay que arrebatarlos salvándolos así como por fuego. La idea, bueno, aborreciendo aún sus ropas contaminadas, la idea es esta: insistirles, buscarlos con anhelo y deseo para hacerles volver. Si nunca fueron creyentes, pues tratar de que ellos lleguen y conozcan al Señor en una experiencia real. Pero si en realidad son creyentes y se han desviado y se han desanimado o se han apartado, darles ese calor espiritual para que sigan avanzando en la obra del Señor. El texto dice, habrían permanecido con nosotros. Es una de las varias referencias a la doctrina de la perseverancia de los santos. En el verso 24 va a decir lo mismo, lo dice del verso 27 al 28. Entonces, la verdadera fe permanece y da frutos. Es un hecho. La verdadera fe permanece y da frutos. Hay un segundo secreto. Y el secreto es siendo controlados por el Espíritu Santo. Usted quiere sobreponerse a la apostasía, déjese controlar por el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué es un control remoto? Creo que todos lo sabemos. Cualquier aparato, si usted tiene un control remoto y es el de él, tiene que obedecer al control. Exactamente eso es el Espíritu Santo. Él debería controlar nuestra vida y nosotros deberíamos hacer lo que él dice. El problema es que él tiene que hacer lo que nosotros decimos. Hermano, nosotros podemos hacer tres cosas con el Espíritu Santo. Una, ser llenos de él. Dos, apagarlo o entristecerlo. Estas dos no deberíamos hacerlas, pero son las que más frecuente hacemos. Esta es la que debemos hacer. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. En el verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo comienza el texto? Con un contraste, pero vosotros, el pronombre vosotros y la conjunción pero, enfatizan en el texto la contradicción de quienes dejaron la comunión cristiana. En el verso 19 aparecen de los que abandonaron la fe. En el 20 arma un contraste y ahora se va a referir con los verdaderos creyentes. La unción del santo. ¿Qué es la unción del santo? Juan afirma que eran los creyentes, no los falsos, quienes la recibían, la unción de Dios. Solo los creyentes verdaderos podemos recibir, o hemos recibido, mejor dicho, la unción del santo. Esto es una referencia directa al Espíritu Santo. Es un error doctrinal decirle al Señor, Señor, queremos tu unción ahora. La unción del Espíritu, la unción de Dios es el Espíritu Santo. El día que llegó a nuestra vida, en el día de nuestra conversión recibimos la unción del Espíritu. Es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, su presencia moradora. Por tanto, el Espíritu es la señal de que estamos en el Padre y en el Hijo. El que no lo tiene, sencillamente no es de Cristo. Si no tiene el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, no es de Cristo. Y ahí está la unción. Hemos recibido la unción del Santo. El texto luego dice, conocéis todas las cosas. ¿A qué se refiere conocéis todas las cosas?
Bueno, todas las cosas necesarias para obrar correctamente contra las seducciones del anticristo o la apostasía, y para la vida cristiana y para la vida de santidad. Todo lo necesario. Conocemos todo lo necesario, hermano. Usted no puede llegarle un día allá al tribunal de Cristo al Señor cuando comience a hablarle de su vida de santidad y comience a indagarle un poco acerca de su vida de obediencia. Usted no le va a poder decir a él: ah, pero es que usted no sabe lo difícil que es ser creyente en Honduras. Era lo difícil que es ser joven en Honduras, o fuera de Honduras, o en otro país. Hermanos, nosotros no podemos pretender decirle al Señor que no nos dio recursos para vivir la vida cristiana normal. Él nos ha dado todos los recursos para vivir la vida cristiana normal y disfrutarla. ¿Sabía usted que la vida cristiana únicamente se puede disfrutar en el centro de la voluntad de Dios? Si usted no es creyente, espero no confunda lo que quiero decirle. Si usted no es creyente, usted no va a poder disfrutar la vida de creyente. Usted puede tener el placer y el goce momentáneo en el mundo si no es creyente. Pero si es creyente, en el mundo usted no va a tener gozo. Un creyente puede disfrutar su vida cristiana únicamente en el centro de la voluntad de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es una vida de amargura. La vida cristiana es una vida de gozo y felicidad. Porque aún en medio de las dificultades, el creyente puede tener gozo y paz. Y esto es lo que aprendemos en la Escritura. Nos detenemos aquí, hermanos. Si el Señor lo permite, en otra ocasión completamos esta sección del capítulo 2. Que el Señor nos bendiga.